El decano del Colegio Médico del Perú, Julio Castro Gómez, acusó a la Iglesia Católica de presionar al gobierno para que se vulneren los derechos de las personas en el tema del aborto, y en insólitas declaraciones consideró que este procedimiento defiende la vida y no implica la muerte de un niño, porque el concebido solo es un producto fetal. Escuchemos sus declaraciones. Que existen presiones de la alta jerarquía sobre, no solo sobre el Ministerio de Salud, sino en general sobre el gobierno. Y la opinión presiona el propio arzobispo de Lima, el cardenal Cipriani, como sabemos. ¿Cómo presiona? Presiona en el sentido de señalar que todo tipo de aborto es un aborto que significa el destruir una vida humana. El aborto no es eso, usted es médico, ¿sabe lo que es un aborto? Por supuesto. Un aborto es la interrupción del embarazo. No es la muerte de un niño. No es la muerte de un niño, se trata de un producto fetal. El aborto justamente es antes de que el feto pese más de 500 gramos. Pero el concebido para usted es un producto fetal. Sí, es un producto fetal el concebido. ¿Ya? Y ahí pasa por diversas fases, ¿no es verdad? Pasa por diversas fases, su fase embrionaria, su fase fetal, su fase a término, etcétera. Y en esa medida es que además se confunde a la opinión pública cuando no se toma en consideración de que existe precisamente este mandato legal, esta autorización. La Iglesia cumple un rol muy importante en la formación moral de sus feligreses, eso nos parece, pero hay que diferenciar que nuestro país es una república, es un Estado laico, y el Estado nos convoca a todos los peruanos, a todos hombres y mujeres, en los cuales existen católicos, existen diversas formas de cristianismo, existen diversas formas de confesiones, y el Estado no representa en particular a ninguna de ellas. ¿Cuáles son las consecuencias de que los jerarcas de la Iglesia Católica influyan en el tema de Estado, en políticas de salud, en tema de anticoncepción, en el tema del aborto terapéutico? ¿Cuáles son las consecuencias para las consecuencias son de que se vulneren los derechos de las personas, en particular de las mujeres, a ejercer su derecho a sus derechos sexuales y reproductivos, a su derecho a decidir, que reconoce la Constitución de nuestro país, a su derecho a la paternidad y la maternidad responsable, a ejercer las normas legales vigentes en el país. ¿Cuántas maternas se han producido por la no práctica del tema terapéutico? Bueno, justamente la mortalidad materna, que como sabemos en el país es un indicador que se encuentra totalmente deficitario, expresión de una situación muy grave en la protección de la salud de las mujeres, de la salud materna de las mujeres en nuestro país, es muy alto. La pregunta es específica. ¿Cuántas muertes se han producido en el Perú por no aplicación del protocolo de aborto terapéutico? Le explico que se estima que aproximadamente el 1 al 2% de las muertes maternas pueden señalarse en la medida que, como sabemos, las complicaciones del aborto son una de las causas principales de la mortalidad materna, y en consecuencia es un elemento a tomar en consideración. Ese 1 y 2%, ¿cuántas madres son? ¿Cuántas muertes son? ¿Y lo representan? Es variable, pues, si estimamos que aproximadamente son 1.200 muertes maternas al año, ¿no es verdad? Y que de esas 1.200 muertes al año, el 16% pues, se atribuye a complicaciones del aborto. Estamos hablando pues de... ¿Qué son complicaciones del aborto? Las complicaciones del aborto, como sabemos, el aborto en su mayoría es ilegal, que en esas condiciones se presentan complicaciones como pueden ser sobre todo las hemorragias, las perforaciones uterinas y las infecciones, y que por el carácter de la ilegalidad del procedimiento, las mujeres afectadas llegan muy tarde, ya cuando están seriamente comprometidas su salud y su vida, a los establecimientos, y en esas condiciones se puede producir el deceso. Lo que quiere decir es que, digamos, el siguiente paso al tema del aborto terapéutico es la legalización del aborto en el Perú.
Como sabemos, este es un tema que se está debatiendo y desde ¿Es posible o factible hacer ese el Colegio Médico, en su consenso sobre derechos sexuales y reproductivos de marzo del 2007, en este tema ha recogido la propuesta de que por lo menos debe avanzarse en lo que se refiere a la legalización cuando se produce un embarazo producto de la violación, producto del incesto en una persona, violación, incesto, y en esas condiciones debiera autorizarse también de manera legal la interrupción del embarazo, así como también cuando se diagnostica que el concebido o el producto fetal no es viable, que está afectado de muy graves alteraciones que evidentemente... ¿Los síndromes de Down que pueda tener? No síndrome de Down, hay por ejemplo anencefalia, ¿no? Entonces, y otros productos muy serios. ¿Cuántos casos de anencefalia, por ejemplo, hay en el Perú a nivel al año? Se estima de que existe un número, por un determinado número de partos, de nacimientos, es un número bajo. En esas condiciones debiera autorizarse